45, del 1 al 4 dice así: Venid y aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Vamos así a hacer una oración. Padre, Señor, gracias porque eres un Dios que está sobre todos los dioses, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has establecido aquí, Señor, en la tierra, Señor, a tu iglesia, Padre. Y, Señor, tu iglesia, Señor, no es compuesta, Señor, de un lugar, Señor, sino es compuesta, Señor, de miembros, Señor Santo, que han conocido a tu Hijo, Señor Santo. Y hoy te alabamos, Señor, de esta manera, Señor, aunque no estemos aquí, Señor. Te alabamos, Señor, juntos, Señor, en espíritu, Señor Santo. Y sabiendo, Señor Santo, que tú nos escuchas, Señor, y tú, Señor, eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, porque podemos alabarte, Señor, y te pedimos que hoy, Señor, tú obres, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, nos venga a redarguir, nos venga a mover, Señor Santo, para que nosotros te conozcamos más, Señor Santo, y estemos más, Señor, asombrados de quién tú eres, Padre. Recibe nuestros cantos, Señor, y, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor Santo, y úsanos, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos así a entonar el canto que se titula Es nuestro Dios.
Sí, vamos a pasar a nuestro hermano Abiel, que hoy tiene la palabra de parte de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde estamos delante de tu presencia. Y Padre, cada quien en su hogar está honrando tu nombre, reconociendo, Padre, que tú eres el dueño de todo, y reconociendo también, Padre, que tú tienes control sobre todas las cosas. Permite que tu palabra, Señor, venga a fortalecer nuestra fe y hacernos reconocer cuánto te necesitamos, hacernos reconocer que nosotros somos frágiles y que solamente contigo podemos nosotros seguir adelante. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estas 2 semanas estamos experimentando la etapa más difícil de esta pandemia. Ya hemos rebasado a otros países en el número de infectados. Y hermanos, las cifras siguen aumentando. En este país somos 330 millones de personas. Y estamos todos en nuestros hogares escuchando cómo el mundo reacciona con temor y angustia. Y todos estamos experimentando lo frágiles que somos y que no podemos evitar que continúe propagándose este virus a nuestro alrededor. Pero hermanos, nosotros tenemos a quién acudir. Nosotros sabemos a quién buscar en estos tiempos de angustia y dolor. Dice el Salmo 121, versículo 1 y versículo 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, pregunta el salmista, y el salmista responde, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Si esto ha tomado al mundo de sorpresa, a nuestro Dios no. Y hermanos, el Señor quiere que nuestra fe se fortalezca creyendo que Él solamente en Él tenemos nuestro refugio seguro. Deseo tomar de referencia este verso que se encuentra en Romanos capítulo 15, verso 4, donde dice la palabra de Dios: todo lo que antes se dijo en la Escritura se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. Observe lo que dice el verso. Todo lo que antes se dijo en la Escritura. Dice que se escribió para nuestra instrucción y enseñanza. Ellas, o sea, las Escrituras, nos darán paciencia y ánimo que fortalezca nuestra fe para que la esperanza no muera. Y los versos que a continuación estudiaremos de estas Escrituras se encuentran, hermanos, en 2 de Crónicas capítulo 20. Y vamos a escoger algunos versos de este capítulo 20 de 2 de Crónicas, pero el verso clave que quiero invitarlo a leer es el capítulo 20 de 2 de Crónicas, el verso 9. Y la palabra de Dios dice de esta manera: si mal viniere sobre nosotros,
o espada de castigo. Y dice el texto, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Quién mencionó estas palabras? El nombre de la persona que lo dijo, su nombre fue Josafat. Y Josafat fue un rey bueno que reinó en Judá por un periodo de 25 años. El nombre de Josafat significa el Señor es juez. Y veremos que lo que le sucedió a Josafat y a su reino es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros. ¿Qué enseñanza podemos nosotros encontrar en estas escrituras? Si usted por favor abre su Biblia a Segunda de Crónicas capítulo 20, vamos solamente a ver los versos 1 y verso 2 para que nosotros podamos contemplar el panorama. Dice la palabra de Dios, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asensón Tamar, que es en Gadi. Veamos, dice la escritura, que los hijos de Amón, Amón y otros de los amonitas, se unieron para pelear contra Josafat. Aquí vemos a más de 3 naciones que están listas para pelear contra Judá. Y dice la escritura en el verso 2 que era una gran multitud. Y dice que estaban ellos en Engadi. Y Engadi se encontraba en la frontera de Judá. O sea, quiere decir que ya estaban muy cerca. Este fue un ataque inesperado, un ataque repentino y un ataque con muy pocas posibilidades de vencer. Y vemos en el verso 3, ¿qué fue lo que hizo Josafat? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos sentimos amenazados? Sobre todo cuando es algo más fuerte que nosotros. Dice el verso 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, entonces él tuvo temor. Esta fue la primera respuesta de Josafat. Él sintió temor. Pero hermanos, su temor no lo inmovilizó. Dice la palabra de Dios en el verso 3 que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Veamos lo que hizo este hombre. Este hombre, su temor no lo inmovilizó, sino que su fe fue más grande que su temor. Y su fe lo llevó a mirar al lugar correcto. ¿Qué es la primera enseñanza que podemos ver en esta parte de las Escrituras? Y vemos, hermanos, en este texto que Josafat se acercó a Dios. Josafat se humilló para consultar a Jehová. En estos tiempos de necesidad,
Nosotros podemos sentir temor, pero hagamos lo mismo que Josafat. Josafat se acercó a buscar al Señor. Observe usted, Josafat se humilló y se acercó a Jehová. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de acercarnos al Señor? Hemos estado tan ocupados en nuestros negocios, diversiones, compromisos, y hemos descuidado lo más importante, que es acercarnos a Dios. En esta pandemia, hermanos, ni nuestro dinero, ni nuestras influencias, ni nuestra posición nos puede ayudar para no ser infectados. Hemos visto que aún jugadores de básquetbol famosos, actores de cine, mandatarios y príncipes no han podido librarse. Y en estos casos, la única alternativa que tenemos es que nos acerquemos a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué Josafat se acercó a Dios? Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 20. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat le está diciendo: Dios, no hay nadie como tú. No hay nadie que tenga tu poder. No hay nadie que tenga tu fuerza. Y no hay nadie que se oponga a ti. Por eso Josafat buscó a Dios. Y es al que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos buscando su rostro. Pero tenemos que acercarnos humillados, reconociendo que solamente Él puede. Porque dice el verso 9. Y en este verso encontramos una promesa. Y dice la palabra de Dios de esta manera: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, y dice, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aquí está una promesa que David dijo antes de construir el templo. Y aquí lo que este texto dice es que Dios es el único que puede salvarnos. Dice el verso 12 y el verso 13: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti nos volvemos nuestros ojos. Este país y todos los países de la tierra están experimentando lo mismo. No podemos y no sabemos qué hacer. Y debemos nosotros volvernos a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que estaban delante de Jehová los niños, las mujeres y sus hijos.
vemos que la misma situación que le sucedió a Josafat y al pueblo de Judá es lo mismo que nosotros estamos pasando. Ellos eran atacados, iban a ser atacados por una gran multitud y no sabían qué hacer. Nosotros también hemos sido atacados. Y ha sido un ataque sorpresa. Y no sabemos qué hacer. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay que acercarnos a Dios. Hay que acercarnos al Señor. Porque en Él está todo el poder, toda la fuerza. Porque no hay nada que se oponga a Él. Y en el verso 15 vemos cómo Dios responde inmediatamente por medio del levita Jaziel. Dios respondió inmediatamente a la oración de Josafat. Dios inmediatamente le dice a Josafat y a todo Judá: oh rey Josafat, le dice Jaziel, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí Dios los está animando para que el pueblo no tenga temor, para que el pueblo no se sienta solo, aunque esta es una gran multitud que viene contra ellos. Pero le dice Jehová: no es vuestra la guerra, sino la guerra es de Dios. Dios nos permite que pasemos por todo esto. El Señor ha permitido que suceda para que nosotros podamos ver nuestra fragilidad, para que podamos ver cuánto lo necesitamos, para que reconozcamos que sin Dios no podríamos sobrevivir. Dios es el que tiene control de todas las cosas, aunque nosotros estemos en crisis. Dios todavía tiene el poder para detener esa gran multitud. Pero mire lo que dice el versículo 17. Dice de esta manera: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, aquí Dios le está diciendo a Josafat y a todo Judá: ustedes no van a tener que pelear. Ustedes van a estar quietos. Ustedes van a estar en su lugar. No van a tener ustedes que levantar las armas. Porque yo, dice Jehová, voy a pelear por vosotros. Y también el permanecer quietos es una demostración de valor y fe. El permanecer en un lugar confiados
y creyendo que Dios está con nosotros en tiempos difíciles, también esto, hermanos, requiere fe. Pero esta fe debe estar puesta en nuestro Señor. Una mujer llamada Rahab, ella permaneció dentro de su casa con toda su familia, mientras Jehová derrumbaba los muros de Jericó. Ella invitó a todos los suyos para que se salvasen. Pero no fue lo único que hizo. Dice la Escritura que los espías le aconsejaron que pusiera un cordón de grana en la ventana. Y ese cordón de grana fue la garantía para que su casa se salvara. Lo mismo le sucedió a Israel cuando Dios mandó matar a todos los primogénitos en Egipto. También los israelitas permanecieron dentro de sus casas. Y Dios les ordena que tomen un manojo de hisopo y que lo mojaran en la sangre y que lo pusieran en los dinteles de las puertas. Y les dice Jehová que ninguno de ellos debería salir de las puertas de su casa hasta el día siguiente. Y esa sangre de ese cordero en el dintel de las puertas fue la garantía para que los primogénitos de Israel se salvaran. Y este cordón de grana y la sangre del cordero en el dintel de las puertas fueron figuras para enseñarnos que Dios está con nosotros cuando ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 17, Dios les dice a Judá: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Dice aquí la palabra de Dios que ellos no pelearon. Ellos no enfrentaron a esta gran multitud. Dios iba a pelear por ellos. Dios mismo los iba a derrotar. Dios mismo los iba a vencer. Pero que mientras Dios estaba peleando por ellos, ¿qué estaban haciendo Judá y Josafat? Dice el capítulo 20, verso 18 y verso 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El pueblo de Judá, junto con Josafat, comenzó a alabar a Dios. Comenzó a darle gracias. Pero en el verso 20 les dice Josafat al pueblo: tres cosas. Creed a Jehová vuestro Dios. Vosotros van a estar seguros. Crean a su palabra. Crean a su palabra.
y les irá bien. Y en el verso 21 dice la palabra de Dios que el pueblo cantaba y alababa a Dios dentro de la ciudad. Hermanos, los que estamos en los hogares, debemos cantar y debemos alabar a Dios. Debemos bendecir su nombre. Debemos creer a su palabra. Debemos saber, hermanos, que nosotros estamos seguros, porque Dios está con nosotros. Pero quiero, por favor, que vea en el verso 21 que salió también una gente armada. Dios mandó a un grupo de personas armadas fuera de Judá o fuera de la ciudad. Y los que salieron decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hubo gente armada que tenía que salir. El pueblo se quedó a alabar a Dios. El pueblo se quedó confiado. Pero hubo un grupo de gente armada que tuvo que salir. Y esta gente armada en nuestros días, en esta pandemia que estamos sufriendo, en este virus que está atacando, podrían ser los doctores, las enfermeras, los bomberos, la policía, o usted, cuando se dirige a su trabajo o a comprar alimento. Usted, por diferentes circunstancias o necesidades, usted no está dentro de la casa. Usted tiene que salir. Pero mire usted lo que decían aquella gente armada que tenía que salir. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros podamos decir. Cuando salimos de nuestros hogares por necesidad, ayudar a otra persona, estas personas decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Si usted tiene que salir, usted glorifique a Dios y anime a los demás a glorificar a Dios y reconozca que su misericordia es para siempre. ¿Por qué dice su misericordia? Porque nosotros, hermanos, no somos mejores que aquellas personas que lamentablemente han sido infectadas. Nosotros no somos más santos, ni somos más perfectos. Simplemente ha sido gracias a su misericordia. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y en el verso 22 dice la palabra del Señor:
que todos los que se quedaron en sus casas comenzaron a entonar cantos de alabanza. Empezaron a cantarle a Dios. Empezaron a alabar su nombre. Empezaron a confiar en su palabra. Empezaron a reconocer que estaban seguros. Los que salían glorificaban a Dios y reconocían que la misericordia de Dios era grande. Los que estaban en las casas, ellos alababan a Dios y reconocían que allí estaban seguros, gracias a Dios. Y mientras eso sucedía, mientras ellos alababan, dice la palabra de Dios en el verso 22 que Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mientras el pueblo alababa, mientras el pueblo le creía a Dios, le creía a su palabra, mientras los que salían glorificaban a Dios y reconocían que era gracias a su misericordia, los enemigos entre sí, dice la palabra de Dios, los que venían contra Judá, estaban, hermanos, matándose los unos a los otros. Y dirán algunos que no creen en la palabra: ¿cómo? ¿Cantos? ¿Me estás diciendo que con cantos los de Judá vencieron a sus enemigos? ¿Y dónde está el ejército? Algunos podrían decir hoy en día, alabando a Dios, ¿crees tú que vamos a vencer esta pandemia creyéndole a su palabra? ¿Crees tú que vamos a poder vencer? ¿Y dónde está la medicina? Y las personas que no creen en Dios podrían decir, esto es una locura. Pero dice la palabra de Dios a los que no creen, a los que no tienen fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desee acercarse a Dios, fíjese, dice la palabra, debe creer que Dios existe. Dios existe. Dios es real. Dios tiene poder. Mientras los de Judá estaban alabando a Dios, mientras los valientes, hermanos, salían y glorificaban al Señor, Dios, hermanos, estaba peleando por ellos, porque Dios es un ser real. Dios es un ser real. Y dice la palabra de Dios, debe creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero es necesario que en nosotros haya fe, o sea, creer que Dios existe y que Dios también pelea por nosotros cuando nosotros lo buscamos con sinceridad. Hermanos, quiero decirles que si este país se acerca a Dios y los demás países se acercan a Dios y buscan su rostro, hermanos, Dios nos va a ayudar. Dios va a vencer todas estas multitudes que han venido contra nosotros. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios.
que nosotros le busquemos, que nosotros lo reconozcamos, que nosotros creamos que Él existe, que Él es real, que Él puede pelear por nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, como dice el texto de Hebreos 11:6, con sinceridad, con sinceridad. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos buscar su rostro. Si tú te has alejado de Dios, si no lo has tomado en cuenta en tus decisiones, el Señor te está llamando para que te acerques a Él. Y Dios promete pelear por ti esta batalla. Y Él puede vencerla. Finalizo con el verso 27 y el verso 28. Y quiero que veamos qué hicieron el pueblo de Judá junto con Josafat cuando Dios los ayudó a vencer esta batalla. Dice el verso 27 y verso 28. Mire el texto. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, dice el texto, verso 27, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. Dios les había dado la victoria. Ellos estaban temerosos, ellos buscaron a Dios, ellos le empezaron a creer a Dios. Ellos fueron confiados, glorificando al Señor y reconociendo que el Señor es misericordioso. Dios peleó por ellos. Y cuando ellos regresan a Jerusalén, Josafat a la cabeza de ellos, dice la palabra de Dios que regresaron gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Dios fue el que los ayudó, Dios fue el que los libró, aunque sus enemigos eran numerosos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, y llegaron todos a la casa de Jehová. Hermanos, qué bueno que esto es lo que nos está sucediendo. Hermanos, que nos podamos acercar a Dios, que la nación pueda acercarse a Dios, que las naciones puedan acercarse a Dios. Y cuando las naciones vean, cuando esta nación vea el gran poder de Dios, cómo Dios puede ayudarnos, cómo Dios nos ha podido librar. Hermanos, que los templos se llenen. Que los templos, hermanos, no quepa la gente. Que la gente vaya, hermanos, y quiera agradecer a Dios. Porque Dios, dice aquí la palabra del Señor, que Dios fue el único que los pudo librar. Y el pueblo, hermanos, en este momento está dándole gloria y honra al Señor. Los que estamos en nuestros hogares, oremos. Creamos a su palabra. Cantemos cantos de alabanza. Y si por alguna emergencia tenemos que salir, glorifiquemos a Dios y confiemos en su misericordia. Muy pronto, hermanos, muy pronto regresaremos todos juntos a la casa de Jehová. Muy pronto podemos estar aquí otra vez. Muy pronto podemos salir a la casa sin ningún temor, de la casa sin ningún temor. Muy pronto, hermanos, podremos una vez más abrazarnos. Muy pronto, hermanos, podremos saludarnos. Muy pronto, hermanos, regresaremos a la casa de Dios y vamos a regresar gozosos.
con salterios, arpas y trompetas. Y vamos a alabar a Dios y le vamos a dar gracias. Porque Dios es el que nos ha podido librar. El que nos librará. En quien nosotros, hermanos, su pueblo, estamos confiados. Su pueblo está confiado en Jehová. Su pueblo está confiado en Dios. Y su pueblo está seguro. Está seguro que Dios es el que pelea por nosotros. Y muy pronto, hermanos, en esta casa, en este lugar, vamos a bendecir y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, dándole gracias. Y esta, mis hermanos, es una escritura que nos muestra una vez más la fidelidad de Dios con su pueblo. Cierre sus ojos, por favor. Padre bueno que moras en los cielos. Hemos visto esta historia que se escribió para nuestra enseñanza. Hemos visto, Padre, cómo en esta adversidad, en esta angustia, Josafat buscó tu rostro, se humilló delante de ti y reconoció no poder hacer nada contra esta tan grande multitud. Pero también dijo que tú tienes todo el poder y que para ti no hay nada imposible. Y Señor, gracias te damos, porque vemos que el pueblo estuvo confiado. Algunos se quedaron en sus casas y allí te alababan y te bendecían. Creyeron a tu palabra. Otros tenían que salir, pero salían glorificando tu nombre y reconociendo que tu misericordia es grande. Y mientras el pueblo alababa, tanto los que estaban dentro como los que estaban fuera, tú, Señor, estabas derrotando a sus enemigos hasta que los venciste. Señor, gracias te damos por esta palabra que nos muestra que no estamos solos, que tú deseas que nos acerquemos delante de ti humillados y que reconozcamos que no podemos, pero que también reconozcamos que tú tienes todo el poder para vencer. Y Padre, quiero pedirte por cada familia que está en su hogar, para que tú fortalezcas su fe. Y si hay alguna persona, Padre, que está escuchando y que todavía no cree en ti, te rogamos, Padre, para que tú le des fe. Te rogamos para que ella pueda acercarse a ti. Si se ha alejado o si nunca ha querido acercarse, que sea la oportunidad, Señor, para que él o ella te busquen y puedan conocerte, Señor, y puedan saber que tú también quieres ser su refugio. Señor, en tu mano estamos.
Confiamos en ti plenamente, Señor. Y sabemos que muy pronto, Padre, vamos a regresar a este lugar. Y vamos a regresar gozosos, alabando tu nombre y dándote gracias. Porque una vez más, Señor, hemos visto tu mano en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos escuchas y nos respondes por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.